Puede hablar. Ahora sí, tú estás bien. Muy buenos días. Es un verdadero privilegio que tengamos en el día de hoy para inaugurar esta serie de Economics Geopolitics, separando la señal del ruido, donde pretendemos traer especialistas de la talla de Magín y otros para tratar de aterrizar potenciales impactos en un sinnúmero de variables clave para la economía dominicana, este entorno, por supuesto, tan retador. En el día de hoy, las reglas de la casa serán que Magín nos va a hacer una presentación de aproximadamente media hora. Luego vamos a tener una sesión de aproximadamente 15 minutos de preguntas y respuestas y un cierre. Magín, por supuesto, no necesita introducción, pero me gustaría así decir que si alguien fuese a tallar el Monte Rushmore de los economistas dominicanos, posiblemente su rostro sería uno de los grandes cuatro, porque lo recordamos como director de impuestos internos, pero que se olvida que le ha servido a todos los presidentes en alguna medida desde Hipólito Mejía, algo que me parece, a excepción del gobernador del Banco Central, ningún funcionario público puede decir que lo ha hecho, y ha ocupado posiciones como viceministro de Crédito Público, estuvo previamente involucrado en el sector eléctrico bajo el liderazgo de Celso Marrancini, y previo a eso fue subsecretario de Hacienda bajo el gobierno de Hipólito. Es posiblemente el hacedor de política más experimentado de la República Dominicana, y será un lujo entonces para nosotros escuchar su visión en medio de este entorno sobre los desafíos fiscales en tiempos de incertidumbre, deuda, déficit y el reto de la sostenibilidad. Magín, gracias por estar aquí. Eh, bueno, gracias por la invitación. Yo creo que es una excelente iniciativa. Las sesiones que van a tener con Andy, Jaime y Raúl. Y Raúl y Carlos Julio me pidieron, cosa extraña, ¿verdad?, que hablara un poco de profesor, de la finanza pública. Y yo voy a ir rápido. Yo creo que conocen mi visión. Tal vez algunas cosas han ido cambiando, pero no para mejor necesariamente. Y es un repaso de dónde estamos en las finanzas públicas luego de que se decidió no hacer la reforma fiscal. Bueno, ahora mucha gente me pregunta de por qué la mayoría de los economistas insiste con el tema, si tenemos buenos indicadores en el país, sobre todo si se compara con el resto de América Latina. El riesgo país tiene un tiempo largo en mínimos históricos. La calificación de riesgo ha ido mejorando. Yo creo que eso es un gran logro. No conozco ningún país que tenga una crisis fiscal con un déficit de 3% del PIB. Consistentemente crecemos el doble que América Latina, y la realidad es que el mercado nos sigue financiando y uno no ve problemas en que el mercado siga financiando, que eso es lo que define la sostenibilidad de la deuda. Tal vez un poquito más caro ahora por la coyuntura internacional, pero hay mucho apetito por nuestros bonos. O sea que hay, en general, ha habido buenas noticias en los últimos años. Ahora el mundo cambió, eso está claro. Estamos en una época de menor crecimiento a nivel mundial y de tasa de interés más alta. Yo creo que hay bastante consenso en que la época de tasa de interés cercana a cero en Estados Unidos terminó, y eso impacta la política monetaria y fiscal en todos los países. Durante décadas hemos crecido al 5%, que es alto para los estándares de América Latina, aunque no para los países que realmente han dado un gran salto, como los países asiáticos, por ejemplo, crecían 8, 9, 10.
China, Singapur, etcétera, pero para el nivel de América Latina alto. Ahora no está claro de que vamos a poder seguir creciendo 5. Yo creo que hay unas finanzas públicas razonables, un déficit razonable, pero no, el balance primario no es suficiente para poner la deuda en una trayectoria decreciente. Y obviamente, en la medida que la deuda aumenta, pues los inversionistas van a exigir más. Yo he hablado estos 4 años del problema de la inversión pública. Parte del ajuste se ha hecho por ahí, es más fácil, ya que ahora tenemos mucho más gasto corriente que antes, fruto del COVID, y eso es un problema, una inversión pública tan baja. Y yo creo que aquí el problema no es de una crisis inminente, sino que el gobierno no tiene espacio fiscal y ha tenido que hacer el ajuste bajando la inversión a unos niveles que yo considero que son insostenibles y que van a afectar la tasa de crecimiento de largo plazo. Está claro de que estamos en una época de bajo crecimiento. Las políticas de Trump han hecho que todos los organismos bajen su expectativa de crecimiento, sobre todo Estados Unidos. La zona euro viene creciendo muy poco desde hace varios años y China crece a la mitad. Y esas 3 áreas son casi 2/3 partes del mundo. Y eso viene, o sea, excepto Estados Unidos, eso venía así para Europa y China, y ahora se une Estados Unidos con, debido a la incertidumbre, pues las expectativas de crecimiento han caído. Y el Banco Mundial acaba de decir, en el informe que publicó la semana pasada, que esta década va camino a ser la de menor crecimiento en el mundo desde los años 60. O sea, estamos en un periodo de bajo crecimiento en la economía mundial. Y eso como ha cambiado la expectativa de crecimiento en Estados Unidos, básicamente de diciembre para acá. Los organismos y la FED que acaba de dar sus últimas proyecciones, o sea, todo el mundo coincide en que las políticas de Trump van a tener un impacto importante que se va a evidenciar este año, y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo completo. Y por primera vez, no sé, Raúl, que es más curioso que yo, pero en el informe de perspectiva de la economía mundial del Banco Mundial de la semana pasada, es la primera vez que yo veo que un organismo, haciendo las proyecciones de los próximos años, no pone 5%. Cuando uno veía siempre Banco Mundial, BID, FMI, pues, podía haber algún problema un año, bajaban la proyección, pero de una vez saltaban a 5. Pero esta vez el Banco Mundial para el 2026, 27, 28 pone el crecimiento más cerca de 4. Los organismos son conservadores, digamos, las estimaciones siempre hasta cierto punto un poco sesgada al alza, pero es la primera vez que yo veo que un organismo ya no ve el crecimiento en 5. Digamos, el crecimiento en mediano plazo. Y bueno, los datos son esos. Si se da esa proyección más lo que hemos crecido en estos últimos años, básicamente casi estaríamos creciendo 2 puntos menos en estos años de lo que se crecía previo al COVID. Casi 6% durante 15 años. Ahora estamos fuera de este año, que estamos creciendo 2, 2,5 ahora. Pero aparentemente estamos en un periodo en que ya no vamos a crecer 5%. Y este es el otro tema. De que estamos ya en un periodo de tasa de interés más alta. Es un debate, pero aún la Reserva Federal baje la tasa si considera que la economía se está desacelerando mucho en Estados Unidos. El déficit fiscal es tan alto, la incertidumbre es tan alta en Estados Unidos que muy probablemente la tasa del tesoro no baje, que es la referencia.
Entonces estamos en un periodo de, digamos que el país colocó durante los últimos 15 años previo al COVID con tasa de referencia muy bajita de bono del tesoro de 2, y ya eso no va a pasar. Y eso no va a pasar porque la tasa del tesoro es tanta la deuda que tiene que colocar Estados Unidos que va a haber presión al alza, aunque la tasa baja. Y eso se vio cuando la Reserva Federal empezó a bajar la tasa. Hace unos meses la tasa de los bonos del tesoro se fue al contrario. O sea que aunque baje, es posible que las tasas de referencia pues sigan altas en Estados Unidos y eso afecte y está afectando los mercados a nivel internacional. Ahora esa es la parte internacional, o sea, menor crecimiento, mayor tasa de interés. Y aquí, bueno, ¿cómo está? Yo creo que el gobierno ha sobrevivido. El año pasado, digamos, la presión fiscal total fue de 16%, 16.4%. Ahora, en parte, eso se debió a los ingresos extraordinarios. Y yo creo que después del COVID es entendible. Se justificaban en el COVID amnistía, adelanto de impuestos, pero como el gobierno no ha podido hacer reformas, pues ha recurrido mucho. Lo hizo en el 2021, en el 23, lo hizo el año pasado. Y por eso yo hago énfasis en los ingresos que son estructurales. Estamos más o menos en 15% y cada año el gobierno en promedio ha buscado, con amnistías o operaciones como la de Aerodón, un 1% del PIB. O sea, básicamente, estructuralmente recaudamos 15, y yo encontré esta frasecita en el Banco Mundial, en uno de los informes de hace varios años. Lo dice muy bonito, pero lo que está diciendo es que un estado que recauda 15% no es viable. Básicamente, no tiene los recursos para satisfacer un estado que pueda suplir mínimamente las necesidades básicas. Y eso es lo que nosotros recaudamos. Hay países que no recaudan tanto de impuestos, pero tienen otros ingresos de petróleo, de recursos naturales, minería, qué sé yo. Y nosotros estamos en 15, estructuralmente. Fuera de ingresos extraordinarios, que no es sostenible todos los años conseguir un punto del PIB así. Y el gasto público está aumentando. Y el año pasado fue, digamos, redondeando casi 20% del PIB. O sea, sostenidamente, básicamente los gobiernos han cumplido lo que dice la estrategia de desarrollo, que se aprobó en el 2012, que era ir a un estado de un poco de más de 20, entre 20 y 23% del PIB. El problema es que los ingresos no aumentaron. Ahora el gasto va en línea. Obviamente el COVID empujó. Nos quedamos, digamos, ahí con un gasto corriente estructural más elevado, pero la tendencia venía. Y eso va en línea, digamos, con el consenso de que el Estado debe tener un tamaño de 18-20% del PIB, dadas las necesidades que hay, el nivel de inversión pública que se necesita, etc. O sea, no es un gasto desbordado, a mucha gente no le gusta, pero no es un gasto exagerado, ni mucho menos. El problema es que no hay ingresos para sostenerlo. Y bueno, se ha sostenido con deuda que se maneja muy profesionalmente. Bueno, pues los intereses van a aumentar. Y este año, o sea, ya estamos casi llegando a que los intereses van a ser igual que el gasto en educación, que todo el mundo sabe que es 4% del PIB. Y como porcentaje de los ingresos es muy alto. En los últimos años, entre 20 y 25% de los ingresos fiscales se van a intereses, y eso es un indicador complicado. Tal vez ese es el indicador malo de las finanzas públicas, más que el stock de deuda como porcentaje del PIB, etc.
Bueno, es el gasto primario, o sea, el gasto primario está en 16% del PIB. Obviamente no ha aumentado tanto porque lo que ha aumentado han sido los intereses, por eso el gasto total está casi en 20% del PIB. Y obviamente, bueno, después del COVID, pues el gasto aumentó. Siempre aumenta mucho en la crisis y una parte de ese gasto se queda. Ahora, el plan del gobierno era aprobar una reforma y no la aprobó y mandó el presupuesto, digamos, con un gasto más bajito, pero pensando que la reforma se iba a aprobar y después se iba a llevar el gasto al nivel del año anterior. Pero eso no pasó. O sea, si el gobierno no hace nada, este año habría un ajuste fiscal fuerte. El gasto primario estaría bajando 1,5% del PIB. Eso es muchísimo. Y el gasto total, 18%. Ahora, ese no era el plan. El plan era, hacemos el presupuesto y cuando se apruebe la reforma con 1,5% del PIB, llevamos el gasto a lo que fue el 2024. Ahora, si no hace nada el gobierno, habría un ajuste fiscal fuerte este año. De más de, en el gasto primario sin intereses, de 1,5% del PIB. Eso es lo que está en el presupuesto. Y bueno, lo que se ha ajustado el gasto capital y lo que ha aumentado el gasto corriente, el gasto en subsidios y los programas sociales. Y si uno ve el detalle, la realidad es que el gobierno más o menos ha controlado la nómina en términos relativos, en la compra de bienes y servicios. O sea, lo que ha aumentado aquí son los subsidios generalizados, como a los combustibles, el sector eléctrico y programas sociales que se quedaron después del COVID. Entonces, el gasto corriente, el problema es que es muy rígido. Y el ajuste ha sido por inversión pública. Y yo insisto en que esos son niveles insostenibles que van a afectar la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. Y el señor Ovalle fue que llamó la atención por primera vez. Claramente durante el COVID el gasto corriente fue mucho más alto que los ingresos. Fíjense que nunca había pasado, porque desde que se aprobó la ley de crédito público, aquí se hacía el presupuesto para que el endeudamiento neto fuera igual a la inversión pública. 3% del PIB más o menos, a veces 3,5%. Pero con el COVID eso no, obviamente no pudo ser. El problema es que ya nos quedamos así. O sea que desde el 2020 los ingresos corrientes, aún con los ingresos extraordinarios, no dan para cubrir el gasto, digamos, operativo corriente. Y eso yo creo que es un mal indicador para una economía. Estemos obligados, o sea, no tengo mucho que decir, porque ahí están los datos. Hay varias formas de verlo, ¿verdad? Si, o sea, las transferencias el año pasado fueron 1.800 millones. Es una forma negativa, casi 2.000 millones. Digamos, la forma positiva es que en términos relativos el mismo de siempre. O sea, pero 1,4% del PIB, cuando el déficit es 3%, es la mitad. Y esas son las pérdidas totales. O sea, hay razones por las que pasó eso, que en otro foro aquí mismo lo he hablado. O sea, el gobierno decidió dar el 100% de la energía y eso disparó las pérdidas y al mismo tiempo bajó la inversión en las empresas distribuidoras. El señor Marrancini está tratando de recuperar la inversión. Sin inversión no hay forma de recuperar, pero la realidad es que al tomar la decisión de dar 100% de la energía, incluyendo a los sectores que no pagan, pues las pérdidas iban a disparar y bajarla va a ser muy difícil. Y la realidad es que al 2020, Edesur y Edenorte estaban bastante controlados. O sea, las pérdidas ya estaban en 20%.
O sea que si eso se hubiera continuado, ya tuviéramos, digamos, cuando son pequeñas es más difícil bajarlo, pero probablemente se podía bajar un punto, ya estuvieran en el sur y el norte en 15, o sea, ya cerca de algo razonable. El problema es que realmente nos fuimos para atrás. Obviamente también hubo el choque de precio externo, etcétera, pero ahí hay un problema serio. O sea, cualquier problema, o sea, reforma que se haga va a tener que tocar el sector eléctrico porque si no vamos a estar en lo mismo. Ahora, aquí hay un círculo vicioso que también lo hemos hablado, o sea, eh, para mejorar esto hay que invertir mucho dinero. O sea que el déficit en el corto plazo va a aumentar. Pero si no se invierte, va a aumentar como quiera. Entonces, la realidad es que las distribuidoras necesitan 400 millones o más al año y ahora se llevaron a 200, pero durante varios años invirtieron 100 millones. Entonces, hay que meterle mucho dinero y que tengan la capacidad de ejecutar. Y eso aumentaría el déficit en el corto plazo. Pero si no, sería peor. La otra opción es ya tomar una decisión radical, involucrar al sector privado y esa es una decisión política. Ahora, esta es una adaptación. Este historiador muy famoso, profesor muy reconocido historiador, Neil Ferguson, publicó un artículo muy bueno donde él hace un recorrido en los últimos 500 años estudiando las grandes potencias del mundo. Y él encontró una relación en que la decadencia de las potencias coincide cuando el gasto de interés empieza a ser superior al gasto en defensa. Y usted hace esa grafiquita para Estados Unidos y desde el año pasado Estados Unidos está gastando más en intereses que en el gasto militar. Aquí no somos una gran potencia, pero en vez de gasto militar yo puse la inversión pública. Y da lo mismo que si tú haces esa grafiquita para Estados Unidos con el gasto militar. O sea, nosotros ya estamos gastando en intereses el doble que en inversión pública. Y eso no es sostenible. O sea, no, la deuda no es insostenible porque es 50 o 60% del PIB. Es porque no hay espacio para invertir y los intereses cada vez más altos. Entonces, hay que buscar una forma de destrabar esto. Y eso no es proyección, porque en Estados Unidos los intereses van a duplicar el gasto militar como en 15 años. Ya son iguales, pero ya esto está pasando. En el presupuesto de este año los intereses son 3.7 y la inversión es 2.2. O sea que si seguimos así, en 2 o 3 años, pues va a ser el doble. Y eso es peligroso. Ahora, este es el déficit del gobierno central, o sea, eso no crea una crisis en ningún lado, 3% del PIB. El gobierno yo creo que ha hecho un gran esfuerzo porque hay presiones de gasto gigantescas, hay necesidades que hay que cubrir, pero el gobierno ha contenido. El problema es que es el gobierno central. Cuando uno suma el Banco Central que tiene déficit y cuando uno quita los ingresos extraordinarios, que no es sostenible todos los años un aerodón, ojalá, pero no existe. La realidad es que la economía, redondeando, opera con un déficit consolidado de 5% del PIB. Cuando tú consideras ingreso estructural y cuando consideras el déficit del Banco Central. Y tenemos 20 años con un déficit consolidado. O sea, un crecimiento de 5% no es suficiente. Si la economía creciera a 10, esto no es problema. Pero crecemos 5 o tal vez ahora vamos a crecer 4. Entonces, es una economía que opera con un déficit todos los años de 5% del PIB. 300.000 millones de pesos cuando tú sumas todo lo que hay que sumar. Esta es la deuda del gobierno y del Banco Central, tienen dinámicas diferentes. O sea, no hay
evidencia contundente. Hay países que han tenido crisis de deuda con 40% del PIB, hay otros que tienen 120 y no han tenido crisis. Yo creo que aquí hay un problema de espacio fiscal, que hay que buscar más ingresos para acomodar la inversión y bueno, para que hacerle la vida más fácil al Banco Central, etcétera, pero no hay un problema inminente de una crisis de deuda. Bueno, esto los economistas lo conocen, o sea, ¿qué es lo que determina la evolución de la deuda? El déficit primario no es suficiente, el balance primario que tenemos. La tasa de crecimiento, hemos crecido 5% siempre y la deuda no ha bajado. El tipo de cambio y la tasa de interés, que obviamente estamos en un periodo de mayores tasas de interés a nivel internacional, y también como la deuda va aumentando gradualmente, el inversionista nos va a pedir también más tasa de interés a nosotros. O sea, cuando uno compara esto como estábamos hace 5 o 6 años en el mundo, pues esto, cada variable está un poco deteriorada, aunque el gobierno ha hecho un esfuerzo para controlar el déficit primario. Hay muchas definiciones de sostenibilidad, ¿verdad? Pero esta me gusta del fondo. Y es que la deuda es sostenible cuando el balance primario para estabilizarla es económica y políticamente alcanzable. Y eso es importante. Y esa es la crítica que se le hacía al fondo hace 30 años. Pedía unos ajustes que no eran políticamente viables. Y aquí lo vivimos en los años 80. Entonces tiene que ser un ajuste que sea potable, ¿verdad? Socialmente. Y eso no es fácil. Y cada vez más difícil hacer los ajustes en esta época de redes sociales, etcétera. Pero la clave es que lo que se haga sea también políticamente y socialmente viable. Y hasta ahora el país está negado a aceptar una reforma que se necesita. Entonces va a haber que buscar la manera de hacerlo. No la perfecta, pero la que sea, digamos, políticamente posible. Ahora, estos son los balances primarios del gobierno. Y ahí uno ve, el gobierno ha hecho un esfuerzo importante. Este año está presupuestado un superávit primario. Se hizo un esfuerzo en el gobierno anterior. También, pero aún así, los episodios de superávit primario son muy escasos. En el 2007 hubo uno, que fue el año que más se recaudó en el país, porque ese año la Falconbridge tuvo muchísimos ingresos, pero al año siguiente fue el que menos se recaudó. La presión tributaria bajó 3 puntos del PIB por la crisis que hubo. Ahora, solo en 2007, digamos, más de 1%. En el 2015 fue 2%, pero eso fue por la operación de Petrocaribe. Cuando tú le quitas eso, también fue negativo. Ahora, cuando uno lo ve por periodo, o sea, es muy interesante. O sea, los primeros 2 años de Hipólito hubo equilibrio primario, vino la crisis, déficit, vino el ajuste, después vino la crisis del petróleo en 2008, después vino el gran déficit, digamos, del 2012, pero fíjense que Danilo ajustó la economía bastante. El primario promedio fue 0.4, el déficit. Vino el COVID y fíjense que en estos años el balance ha sido en promedio 0. O sea, se ha hecho un ajuste fiscal. Ahora, el tema es que si el objetivo, por ejemplo, de la regla fiscal es bajar 40%, eso no es suficiente. Se necesitaría, siendo muy conservador, al menos 1%, probablemente más. Pero quise dejar escrito nada más 1, ¿verdad? Porque no diga, pero probablemente más cerca de 2%. Y eso no ha ocurrido. Ha ocurrido realmente una sola vez en los últimos 25 años, un superávit primario mayor al 1% del PIB. La regla fiscal que nos hemos dado tiene un sesgo antiinversión. Yo creo que aquí se hizo una regla para un país nórdico, de esos que gastan 40% del PIB. Vamos a ponerle un tope al gasto.
Tal vez lo que había que hacer era ponerle alguna regla al gasto corriente, pero no al gasto capital. Y la realidad es que si el gasto sigue estable a los niveles que está, aquí se necesitan entre 2 y 3 puntos del PIB para estabilizar la deuda. Ese es el dato. O sea, con esta presión fiscal no vamos a llegar, la deuda va a subir y el ajuste sería traumático. Yo creo siempre que es mejor que los gobiernos hagan el ajuste antes de que lo haga el mercado. Y esos números están claros. O sea, mucha gente se puso muy feliz porque no hubo reforma, pero no cambió nada. Al contrario, cada año se va deteriorando gradualmente. Y un país que invierta 2% del PIB en infraestructura pública no va a llegar. O sea, un país como este necesita llevar eso a 4 rápidamente en el corto plazo, 4% del PIB. O sea, no hay proyecto privado, alianza público-privado que van a suplir eso. O sea, si queremos desarrollarnos, o sea, necesitamos una inversión pública robusta. Y simplemente no hay ahora ingresos para hacerlo. Yo creo que más o menos eso resume mi visión. O sea, yo creo que no hay una crisis inminente. Es un tema de que no hay espacio fiscal. Cuando usted suma interés, educación y sector eléctrico, eso se lleva a los ingresos fiscales. Entonces, bueno, yo creo que nunca hay un momento óptimo, pero es mejor hacerlo ahora que esperar que el mercado haga el ajuste, como pasó en el año 90 o 91, por ejemplo. Y ver cómo uno se pone de acuerdo para darle un poco más de holgura al gobierno y sostenibilidad a las finanzas públicas. Y hasta ahí llego. Excelente. Yo creo que esa presentación recuerda por qué Thomas Carlyle bautizó a la economía como la ciencia lúgubre. Porque cuando uno ve todo esto, inicia sugiriendo que a corto plazo hay elementos positivos del país, pero claramente aquí hay un fallo estructural importante. Y para abrir el foro a preguntas de los que nos están escuchando a nivel virtual y también localmente, yo voy a iniciar con una pregunta, Magín. Y es, tú has sido enfático en sugerir que no ves una crisis fiscal en el corto plazo, pero cuando uno piensa más a mediano y largo y mira los rendimientos de nuestros bonos a 10 años, mira además los niveles de riesgo país, ¿será que los mercados están incorporando en su visión que el ajuste eventualmente llegará? ¿O será que los mercados están equivocados y por lo tanto están haciendo una evaluación del riesgo de crédito soberano errada hacia mediano y largo plazo? Este es un personaje. Una pregunta fácil para comenzar. Es que los mercados son cualquier cosa. Yo creo que las calificadoras de riesgo son bastante superficiales. También hay muchas, nos comparan mucho con el resto de la región. Y la verdad es que hay muy pocos países que tienen estabilidad macroeconómica, baja inflación, crecen bien, tienen estabilidad política y tienen estabilidad social. O sea, ¿a dónde tú te vas a ir? O sea, los países que eran referentes ya no lo son, como en Chile. Perú tiene estabilidad económica, pero no tiene estabilidad política. Centroamérica, fuera tal vez de Costa Rica, es un desastre. Entonces, nosotros nos vemos muy bien, más diversificados que las economías de Centroamérica. O sea, no se ve mal el crédito. El país ha tenido la capacidad de hacer las reformas cuando hay que hacerlas, cuando han llegado las crisis. O sea, el mercado sabe eso. Entonces, bueno, es un crédito interesante. Pero eso no significa que no hay reformas estructurales que hay que hacer que están pendientes. Ahora, en el fondo, uno no sabe, o sea, como ya yo lo he dicho varias veces, pero es que es muy bueno. Cuando Oppenheimer fue a reclutar al físico, Niels Bohr. que Oppenheimer le dijo, ven a trabajar con nosotros que el gobierno nos necesita. Y la respuesta que le dieron a Oppenheimer fue hasta el día que no nos necesite. O sea,
el mercado financiaba a Grecia y le subió su calificación y de un día para otro estalló la crisis. Entonces ahora yo creo que hay señales de que hay que hacer algo, no inminentes, de que va a haber una crisis, sino de que yo creo que hay que buscarle algo de holgura al gobierno para invertir. O sea, tal vez mi propuesta es hacer algo de 1%, 1,5%, porque la reforma que se necesita es más grande. Pero buscar 1,5% para inversión, en lo que se prepara una reforma más estructural, digamos, tal vez al principio del próximo gobierno. Pero ideal hacerlo antes de la crisis, porque todo el mundo habla de la reforma de Balaguer, que fueron 3 puntos del PIB. La verdad que una reforma realmente bien hecha, pero la gente se le olvidó que fue la crisis macroeconómica más grande de la historia que hizo que la sociedad se sentara, porque ya todo el mundo había perdido todo. Entonces todo el mundo se sentó en la mesa, los políticos, los empresarios. Lo que hay es que evitar llegar a ese punto, hacer algo sensato que no afecte el crecimiento, etcétera, sino que lo fomente, por ejemplo, con más inversión pública y las medidas que se tomen que sean, digamos, pro crecimiento, etcétera. Ahora, de que aquí hay que hacer algo, eso no hay duda. Y eso no es incompatible con yo decir que uno no ve una crisis el año que viene, ni mucho menos, porque no se ve. 3% de déficit, 15,000 millones de dólares de reserva, es difícil. Y el mercado, bueno, está abierto. Ese no es el problema, va a ser más caro, pero no tenemos problema para financiarlo. ¿Alguien tiene una pregunta aquí en la mesa? Bernardo. Yo no soy abogado, pero creo que uno de los problemas que tiene el país es que tenemos muchas leyes y muchas no se cumplen. Recientemente el ejemplo de la ley de recapitalización del Banco Central, que supuestamente iba a ser la gran solución a la crisis 2003-2004 y todavía el Banco Central sigue igual de descapitalizado, a pesar de que teníamos una ley. Entonces muchas veces se habla de que necesitamos una ley para esto, pero más leyes no se cumplen, no nos sirven de mucho. Entonces quizás estoy equivocado, pero recuerdo que tú escribiste sobre la ley de responsabilidad fiscal, que si no había una reforma, la ley era prácticamente... Entonces, ¿qué perspectiva? Vamos por partes, para que no me olvide Lo que pasa es, con el déficit del Banco Central, por ejemplo, ¿qué caso exitoso hay de resolución donde? El de Chile, cuando hizo su rescate bancario. Ahora, ¿cómo se resolvió? El gobierno tuvo 30 años consecutivos de superávit. O sea, se hizo una ley de recapitalización, tal vez bien intencionada, pero tú no le puedes pedir transferencia a un gobierno que recauda 13 o 14% del PIB. O sea, eso tenía que haber sido acompañado. O sea, en realidad los dominicanos no hemos pagado la crisis. Pues la crisis había que pagarla subiendo la carga tributaria para pagarla. Pero la hemos pagado. La preocupación mía es que la ley de responsabilidad fiscal se ha vendido como, ¿verdad?, una solución o un tente ahí o un mecanismo para controlar un poco la situación fiscal y que no tengamos un déficit más alto y que llevamos la deuda del 40%, pero ¿qué tan probable que eso ocurra si no hay una reforma? Mira, lo que pasa es, a mí la mejor ley que me gustaba, que no es ley, es lo que hizo el gobierno al principio. El déficit va a ser 3 y lo voy a cumplir. Y eso fue lo que hicieron los chilenos primero. Duraron 10 años ganando credibilidad y después hicieron su ley, de su regla fiscal. Ahora, yo creo que fue como una señal que quiso dar el gobierno. El problema es que la única forma de cumplirla es lo que va a pasar este año, que es desplomando el gasto, lo cual le gusta a una gran parte de la sociedad, pero yo no sé si es políticamente viable, porque el gasto va a dar un bajón este año y la inversión pública está en 2. Entonces, tal vez en un país en que no hay mucha credibilidad en el gasto público, tal vez lo que procediera una regla con el gasto corriente, pero no con el gasto capital. Entonces, este año se va a cumplir la ley, pero el gasto va a bajar 1,5% del PIB.
Por eso que yo digo, bueno, eso va a ser políticamente viable. Yo me imagino que la presión que tiene el gobierno es insostenible ahora mismo. Ahora, para cumplir, o sea, el tema es que se le puso un tope en términos reales al gasto total, tiene un sesgo antiinversión, y si tú hacías la historia de cómo uno crece en términos reales, el gasto público iba a bajar. Entonces no es sostenible. ¿A cuánto lo va a bajar? 15. Cuando el mismo gobierno te estaba diciendo, yo necesito aumentar el gasto. Entonces este año se va a cumplir, pero es con un desplome del gasto público importante. Y eso para mí no es viable. Es el tema. Manuel y luego Alejandro, me había dicho. Sí. Dos preguntas, Magín. La primera es, ¿qué tú opinas sobre el nuevo arancel que Estados Unidos impone del 25 al 50% para el acero y el aluminio? ¿Cuál es el impacto que usted entiende que puede tener en la República Dominicana? Que se está hablando entonces que los electrodomésticos en Estados Unidos van a comenzar a subir de precio. Si eso también nos va a afectar a nosotros. Y la segunda pregunta es, la banca mide la capacidad de pago de un deudor en más o menos como un 30-40% de sus ingresos. ¿En qué porcentaje tú entiendes que la República Dominicana va a llegar de los intereses con respecto al PIB para que los inversionistas de fuera ya saquen todas las banderas de alerta y empezar a decir su capacidad de endeudamiento ya está llegando a su tope? Eventualmente no vamos a poder seguir financiando el déficit fiscal o sus necesidades de financiamiento futuro. Bueno, es que no hay que dejar que llegue. No hay un número mágico. Costa Rica durante mucho tiempo pagaba mucho más interés y bueno, lo seguían financiando. El tema es que hay que hacer algo ya, porque claramente va a seguir subiendo. O sea, por más, fíjate que el gobierno ha hecho algunas operaciones de manejo pasivo, etcétera, pero no para los intereses. O sea, el gobierno se tiene que endeudar 4.000 millones de dólares al año o más. Entonces, en pocos años vamos a estar en 5% del PIB. Eso es 33% de los ingresos, si los ingresos son 15. Entonces, bueno, hay que evitar que llegue eso. ¿Cómo? Ah, claro. Entonces, miren, los aranceles en general, esto para mí es fascinante. Y me imagino que para Alejandro y Raúl, porque uno nunca pensó que uno iba a vivir esto. Porque si hay algún consenso grande, es la política comercial de un país. Por eso el mundo se fue a bajar los aranceles. Y tal vez el mayor consenso, o sea, se acepta, por ejemplo, gente, digamos, más razonable, vamos a decir, como Dani Rodríguez, te dice, mira, puede haber un rol para 2 o 3 sectores estratégicos, pero muy puntual el tema de usar los aranceles. Ahora, tú usar la política de aranceles así como Trump, eso ni va, o sea, él quiere crear empleo, pero la tasa de desempleo es la más bajita de la historia. O sea, Krugman tiene un artículo donde él demuestra que no tuvo que ver con la apertura comercial, la pérdida de empleo de la manufactura, es una tendencia general por la automatización, etcétera. O sea, eso no va a traer ningún beneficio y el mayor perjudicado es Estados Unidos. Ahora, nosotros ya tenemos el 10, que es 10 menos un chin, porque ellos te restan si tú tienes un componente importado de Estados Unidos. O sea, tal vez para algunas exportaciones la tasa efectiva será 8. Y bueno, yo creo que otro teléfono, una llamada. hay que tratar de hacer el lobby para quitar eso, porque en el caso de la zona franca tú tienes el 10% de arancel, más el aumento de salario, más la apreciación del peso al mismo tiempo. Eso no es una buena combinación. Ahora, ese tipo de aranceles perjudica a Estados Unidos y perjudica al mundo, ya sea a los puntuales, a la industria del acero, etcétera. No crea más empleo en Estados Unidos, en la industria, elimina empleo de industria que son complementarias. O sea, es un desastre. Y por eso es que todo el mundo le está bajando la perspectiva de crecimiento. Y tendrá un impacto en los precios en algún momento. Y por eso la Reserva Federal está cautelosa. Obviamente, si la economía cae mucho, bueno, bajará la tasa de interés.
en algún momento, pero no lo ha hecho hasta ahora porque sabe que eso va a tener un aumento, un impacto en los precios en algún momento. Alejandro. No, un comentario breve. Aquí se hizo un presupuesto en base a que se aprobaba una fiscal. Yo creo que se hizo una ley de responsabilidad fiscal en base a que se esperaba una reforma fiscal. Yo creo que hay un consenso, yo soy parte de ese consenso, que es necesario una reforma fiscal. Ahora, en mi experiencia internacional, nunca he visto a ningún país que le diera tanto palo a una reforma fiscal tan rápido y que no hubiera al final quién la defendiera. Ni siquiera dentro del gobierno, dentro del sector privado, hubo un amague de economistas que creíamos que hacía falta la reforma fiscal, pero al final eso lo mataron en 3 semanas de manera muy, muy rápida. Yo creo que tuvo problemas ese diseño de la reforma fiscal, pero aquí no hubo más nada sino medio sacarle y volverla a quitar, ¿no? Y lo que me preocupa es que ya lleva 2 victorias los que piensan que la reforma fiscal es necesaria, pero no a mi sector y no a mi empresa. Al otro. Al otro es decir, aquí es súper necesario, hay que cobrar más impuestos, pero yo te voy a explicar a ti por qué a mí no. Y tuviste la madre reforma fiscal 21, terminó ni siquiera sacándola, la filtraron, muerta la reforma fiscal ahí, no duró ni 24 horas la propuesta. Esta duró 3 semanas, ¿no? Entonces, lo malo que veo yo, o lo difícil, lo complicado, es que ahorita tiene un panorama donde estamos todos de acuerdo que la reforma fiscal es para el 28, una vez pasadas las elecciones, donde vamos a tener la misma sinergia. Vas a tener un sector privado preparándose con estudios, con argumentos, etcétera, porque a los demás sí y a mí no. Y vas a tener una situación que va a ser muy difícil, vas a necesitar el que quede electo en el 28 mucho capital político para decirle, no, mira, a los demás sí, pero a ti también. Y eso es lo que para mí lo hace particularmente complicado de cara al 28. Sí, o sea, claramente aquí hubo un tema de economía política, o sea, como tú dices, o sea, al final lo que defendimos más la reforma era lo que estábamos fuera del gobierno. A mí me arrastraron por defenderla, pero yo tengo de 4 años diciendo. Yo creo que el gobierno no hizo el cálculo político correcto. Era una reforma con muchos errores de diseño, por eso Barnista dijo, esto, yo no había visto esto. Ahora el gobierno tomó su decisión, es una decisión política, porque también sabía que no había una crisis inminente. Al final, fíjense que la reforma era de 1,5 del PIB, pero el gasto iba a aumentar 1,5 del PIB. No era para resolver el problema de la deuda, era para crear algo de espacio para gastar un poco más. Una parte en gasto social y otra parte una gran parte en inversión. Va a ser difícil, pero algo se tendrá que hacer en algún momento. Y el gobierno tiene mayorías. En el Congreso, obviamente, lo ideal es un consenso, pero también ahí es bueno conocer la historia. Se habla del gran consenso que se llevó cuando va la guerra. No, lo que pasa es que no se ponían de acuerdo y él, ya eso no se puede hacer, tiró una gran parte de la reforma por decreto, no por ley, y la empezó a aplicar. Ya cambió el marco legal, ya un presidente no puede hacer eso, pero la reforma se aprobó un año después de que ya se estaba aplicando por un decreto presidencial, porque no se ponían de acuerdo tampoco. Entonces, bueno, los presidentes tendrán que manejar esa parte, la parte política, y por eso yo creo que una estrategia es buscarle un bajadero al gobierno con una reforma pequeña, no pensar en la gran reforma estructural que se necesita de 3 puntos del PIB, sino una reforma que le dé 1% del PIB, tal vez con algunas medidas graduales que vayan aumentando la presión gradualmente, hasta que al principio de un gobierno, que es el mejor momento, pues se haga una realmente grande. Es lo que se me ocurre. Pero el gobierno tiene que salir y defender y vender bien su reforma, y no lo hizo bien ahora. Ya estamos llegando al cierre. Veo que hay 2 preguntas de la audiencia virtual. La primera de José Jiménez, parecería que fue su estudiante porque dice: profesor,
¿No será que las remesas compensan los bajos ingresos del Estado y esto permite que el consumo se mantenga en niveles que permitan crecimiento de la actividad económica? Bueno, las remesas están llegando a $1.000 millones al mes, o sea, claramente ayudan muchísimo a la economía. Al nivel casi de las exportaciones, del turismo, o sea, es un ingreso que le permite a la población un nivel de consumo mucho más alto. Y hasta un desincentivo para que trabajen muchas familias porque tienen unos ingresos ahí sin hacer nada. Eso es bienvenido. Ahora eso no suple el problema de la falta de ingresos del Estado, dado el nivel de gasto, porque el problema para mí no es de la presión fiscal, es que la clase política tomó una decisión de que el gasto es 20% del PIB. Ese es el tema. Y además cambió el partido y ratificó que el gasto debía ser de ese tamaño, porque mucha gente pensó, viene otro partido con otra ideología, en teoría, el gasto va a bajar. No, el gasto aumentó. Entonces, ya que la clase política decidió eso, no, la presión fiscal de 15 pues no da para eso. Y hay que aumentar. La segunda pregunta de José Ernesto González es ¿cómo ve la posibilidad de que efectivamente se cumpla el presupuesto de gastos del gobierno, considerando este escenario internacional de tensiones comerciales y toda la incertidumbre geopolítica? A mí, yo aumentar el déficit este año. O sea, tenemos una política fiscal básicamente contractiva, o sea, ¿cómo que se dice? Procíclica. Debería ser anticíclica. Raúl es que me enseña todo eso. Entonces, no tiene sentido tener un superávit primario de 0.7% del PIB en esta coyuntura. O sea, yo creo que el déficit hay que aumentarlo a 3,5 o 4% del PIB este año. No pasa nada, pero también eso ayudaría tal vez a la economía y no dejar que sea solo el Banco Central que esté empujando. Luego de que el Banco Central durante un tiempo largo ha tenido una política restrictiva con tasas de interés muy altas, la tasa real, ¿verdad? Entonces yo aumentaría el déficit este año. Yo creo que sería un error de gobierno mantener el presupuesto con un superávit primario este año. Yo creo que sería un error y si lo hace la economía va a crecer menos de 2. Bueno, para concluir, dos comentarios breves. Luego yo creo que las chicas de Lancham van a tener que decirnos si esto fue o no un récord de audiencia. Yo creo que sí. Y esto habla de la capacidad de convocatoria que tiene más de 100, 120 personas conectadas, más las personas que están aquí, ¿no? El Comité de Economía y Mercado de Capitales se siente agradecido y complacido con esta, primero de una serie, como ya sabemos, de tertulia de este tipo que vamos a tener. Y aunque físicamente Carlos Julio Camilo, presidente del comité, no está, su presencia es clara por la gentileza de prestarnos este maravilloso salón para que hayamos podido pues tener esta tertulia. Por favor, Bill, si hay algo que nos quiera comentar. Sí, bueno, muchísimas gracias, Magín, por esta excelente presentación. Yo no sé cuántos de ustedes participaron en el almuerzo, el último almuerzo con el expresidente Duque en AmCham, pero él habló de VICA, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, como el panorama que enfrentamos ahora mismo en el mundo. Y por esto es súper valorado esta presentación y la serie de gente de clase mundial. Tenemos el próximo con Raúl Ovalle, el 8 de julio, 15 de julio tenemos Andy Nawaje y el 24 de julio con Jaime Aristi Escudo. Y yo creo que con expertos de este nivel podemos make sense to the degree possible lo que está pasando en el mundo, y esto ayuda a las empresas socios de nosotros de prepararse y para navegar estos aguas turbulentas que enfrentamos. Entonces, felicito al Comité de Economía y Mercados de Capital por la organización de esta serie de oradores, y una vez más, Magín, muchísimas gracias. Amerita un aplauso.
Tú lo que tienes que decir cuáles serían las otras cabezas del Mount Rushmore. Ah, yo te la Además de- la tengo. ¿Cómo te va?